Bram Stoker, en El invitado de Drácula, se muestra todo un consumado maestro en ir poco a poco alcanzando el terror. El relato comienza con una situación agradable. En un día a principios de verano, en Múnich, en 1893. El que la acción transcurra en tal año es una licencia por nuestra parte, pero que consideramos adecuada, ya que es en 1893 cuando transcurre la acción de la novela Drácula. Pero enseguida nos inquietará al decirnos que deben regresar pronto por tratarse de la noche de Walpurgis. Y a partir de aquí, extraños aullidos de lobos o perros, inquietud en los caballos, el cruce de caminos donde se enterró a un suicida, el pueblo abandonado, la tormenta de nieve, tumbas en las que se encontraron a hombres y mujeres sepultados, pero llenos de vida, y la tumba de la condesa. Y en lo alto de la tumba, enterrada o clavada, una estaca de acero. Así, tras tantos e intensos detalles, Bram Stoker nos precipita al final de El invitado de Drácula. Así que, según usted, sobre la puerta de la tumba estaba escrito en alemán: Condesa Dolingen-Deratz, Estiria. Buscó y encontró la muerte en 1801. Y en la parte posterior del mausoleo, en caracteres cirílicos, una leyenda. Una sorprendente leyenda. Los muertos viajan deprisa. Los muertos viajan deprisa. Lo que yo tampoco comprendo. Pero continúe. Dijo que allí había algo muy extraño, misterioso. Algo que, dado el temor que comenzó a invadirle, casi le hace desfallecer. Sobre todo al recordar que aquella era la noche de Walpurgis. La noche en la que, según la creencia de millones de personas, el demonio anda suelto. La noche en la que se abren las tumbas y de las sepulturas salen los muertos, andan erráticos. Una espantosa noche, porque en ella los malvados, los perversos de la tierra, del agua y del aire celebran reuniones. Unas espeluznantes orgías. Y yo me encontraba precisamente en un cementerio, en el lugar que el cochero había evitado. Si le hubiera hecho caso. Bien que me rogó que regresara a Múnich. Pero llegué al pueblo que por curiosidad quería conocer. Un pueblo abandonado hacía siglos, en ruinas, en cuyo cementerio yacían los suicidas. Y yo allí, solo, sin poder contar con ninguna ayuda, temblando de frío bajo un manto de nieve, con la tormenta precipitándose sobre mí. La verdad es que... Diga. Fue necesaria toda mi filosofía, toda la religión que me habían inculcado desde la infancia, todo mi valor para no derrumbarme, para no sucumbir en el espantoso terror. Y no es de extrañar. En la noche de Walpurgis, en el cementerio de un pueblo abandonado, entre sepulturas de suicidas y ante la tumba de una condesa. Una condesa que buscó y encontró la muerte. Supongo que significa que quitándose la vida. Sí, claro, pero... ¿Pero qué? Aún tenían que ocurrir cosas horribles. Cosas que no sé cómo aguanté. ¿Qué aconteció? No tardó en abatirse sobre mí un auténtico tornado. El suelo retumbó como si miles de caballos galoparan sobre él.
Y esta vez la tormenta llevaba en sus gélidas alas no nieve, sino un enorme granizo que cayó con tal violencia que parecía haber sido lanzado por los míticos honderos de las Baleares. Piedras de granizo que derribaban hojas y ramas y hacían de los cipreses un cobijo tan inseguro como los tallos de avena. Debió ser terrible. Terrible, sí. ¿Y qué hizo? En un principio, corrí a ponerme bajo el árbol más próximo. Pero luego me vi forzado a abandonarlo y buscar abrigo bajo el único sitio que parecía ofrecerme buen refugio. ¿Y qué sitio era ese? La puerta. La gruesa puerta de bronce de la tumba. En la profunda entrada dórica. Y en realidad era un buen cobijo. Al menos me ofrecía una cierta protección contra la caída del granizo. En la puerta solo me golpeaban las piedras que rebotaban contra el suelo y en las paredes de mármol. Me lo estoy imaginando. Una situación en la que no me gustaría encontrarme nunca. Ni yo volver a estarlo, se lo aseguro. Y además... ¿Qué? Al apoyarme contra la puerta, esta cedió suavemente. ¿Y? Se abrió hacia adentro. La puerta se abre. Con esta tormenta hasta me alegra el poder encontrar refugio dentro de una tumba. La tormenta es despiadada. Nada puede ser peor. Entraré. El cegador relámpago ha iluminado todo el cielo. Y otro rayo, pero en la oscuridad de la tumba, el resplandor. Hay una mujer, una hermosa mujer, como dormida en un féretro. Una hermosa mujer, pero allí, en el interior de la tumba, como dormida. Sí, créaselo, muy bella. Sus mejillas son rosadas y los labios muy rojos, pero... Por favor. Mientras el trueno rugió en lo alto, fui asido, atrapado como por la mano de un gigante y lanzado hacia la tormenta. Todo ocurrió a tal velocidad que antes de que pudiera darme cuenta del impacto, tanto físico como moral, de nuevo el granizo caía sobre mí. Tuve al mismo tiempo la sensación de que no estaba solo. Una sensación extraña, absorbente. ¿Y qué hizo? Miré hacia la tumba. Otro relámpago cegador cayó sobre la estaca de hierro que coronaba la sepultura y la recorrió hasta tierra, derribando y pulverizando el mármol como en una explosión. Fue como un estallido de llamas. La muerta se levanta envuelta en llamas. ¡Oh, Dios! Agoniza. Es horrible. Pero sus espantosos alaridos eran ahogados por los truenos. ¿Y sus gritos? Fueron lo último que oí, porque la mano gigantesca me agarró de nuevo y me arrastró lejos, siendo golpeado de nuevo por el granizo. Lo último que recuerdo haber visto fue una vaga masa que se movía. ¿Una masa? Sí, compuesta de muchas formas blancas, vaporosas, que se movían como si todas las tumbas que me rodeaban hubieran arrojado los fantasmas de sus cadáveres. ¿Y ellos? Esos cadáveres, los muertos amortajados, vienen hacia mí. Parece que quieren rodearme. Lo hacen a través del granizo. Y yo... ¿Y usted allí? Gradualmente me llegó una especie de confuso inicio de conciencia. Y luego una sensación de cansancio,
de agotamiento espantoso. Durante un rato no recordé nada. ¿Nada? Sí, así fue. Nada. Hasta que me fueron volviendo los sentidos. Los pies me dolían terriblemente y apenas podía moverlos. Era como si estuvieran dormidos. ¿Qué más notaba? Una sensación gélida en la nuca y a todo lo largo de la espina dorsal. También mis orejas parecían no tener vida, al igual que los pies. Me dolían mucho. En cambio, en el pecho... ¿Qué había en su pecho? Un calor muy agradable. Delicioso. ¿Cómo expresarlo? Era como una pesadilla. Una pesadilla física, por decirlo de alguna manera. Notaba un gran peso sobre mí. Un peso que me asfixiaba, o al menos me impedía respirar con facilidad. ¿Y cuánto duró ese periodo de, no sé, semiletargo? Durante mucho tiempo, o eso me pareció a mí. A continuación tuve una sensación de repugnancia. ¿Repugnancia, dice? ¿Cómo era esa sensación? Como en los primeros momentos en que se va a tener un mareo. Ya. También tuve un fuerte deseo de liberarme de algo, pero no sabía de qué. Un vasto silencio me envolvía, como si el mundo entero estuviera muerto o dormido. Aquella quietud solo era rota por el suave jadeo de algún animal junto a mí. ¿Un animal junto a usted? Sí, porque sentí un roce áspero y cálido en el cuello. Pero eso debió ser... horrible. Y me llegó la conciencia de la terrible realidad que me heló hasta los huesos e hizo congelarse la sangre en mis venas. ¿Y qué era lo que le angustió? Algún enorme animal estaba recostado sobre mí y lamía mi garganta. ¿Qué hizo? No me atreví a moverme. El instinto de la prudencia me aconsejaba permanecer quieto. Pero la bestia parecía darse cuenta de que se había operado algún cambio en mí, porque levantó la cabeza. Oh, Dios. Sus ojos llameantes. Son los de un gigantesco lobo. Sus dientes blancos, muy afilados, centellean en su boca. Y me llega el hedor de su respiración acre sobre mi rostro. No sé cómo pudo soportar. Ni yo. Aquello era peor que las más horribles pesadillas. Volví por otro espacio de tiempo a quedar sin memoria. Después tuve conciencia de un gruñido bajo, seguido de un gañido que se repetiría varias veces. Luego, al parecer, desde una gran distancia, me llegaron voces, muchas, gritando al unísono. Cautamente alcé la cabeza y miré en la dirección de la que me llegaban las voces. Pero el cementerio me impedía ver más allá de él. ¿Y el lobo? El lobo seguía gañendo de una forma extraña, y alrededor del pequeño bosque de cipreses comenzó a moverse una luz roja, como siguiendo el sonido de la bestia. ¿Y usted no gritó? El lobo, a medida que se acercaban las voces, se agitaba más, y sus gañidos eran más fuertes. Temía moverme. No quería producir ruido alguno. La luz roja se aproximaba sobre el blanco manto que se extendía en la oscuridad que me rodeaba. Y al pronto, de detrás de los árboles, apareció un grupo de jinetes portando antorchas. El lobo se alzó sobre mí y escapó por el cementerio. Vi cómo uno de los jinetes, que eran soldados, lo supe por sus gorros y sus largas capas, alzaba su carabina y apuntaba.
Un compañero golpeó su brazo hacia arriba y escuché cómo la bala zumbaba sobre mi cabeza. Era evidente que me había tomado por el lobo. Otro divisó al animal mientras se alejaba y oí un disparo. Luego, al galope, el grupo avanzó hacia mí y otros detrás del lobo que desapareció entre los cipreses cubiertos de nieve. ¿Y usted no les decía? Traté de moverme, pero no lo logré. No tenía fuerzas, pero podía oír y ver todo lo que sucedía a mi alrededor. 2 o 3 soldados saltaron de sus caballos y se arrodillaron junto a mí. Uno de ellos me levantó la cabeza y colocó su mano sobre mi corazón. Buenas noticias, camaradas. Su corazón aún late. Señor, le daré un poco de brandy. Tome. Beba. Ya abre los ojos. Bien, señor. Hemos venido en su ayuda. Mis camaradas se llaman los unos a los otros. Este lugar asusta a cualquiera. Ya ve. Salen del cementerio tropezando unos con otros como posesos. ¿Lo habéis encontrado? No, pero vayámonos pronto de aquí. Este no es un lugar adecuado para quedarse, y menos en esta noche. ¿Qué era? Era, pues eso, un lobo. ¿Un lobo? Sí, ya se sabe. Y es inútil dispararle si no es con una bala bendecida. Nos está bien empleado por salir en una noche como esta. Eso sí, nos hemos ganado los 1000 marcos. Había sangre en el mármol derrumbado y el rayo no llegó allí. ¿Y este hombre? ¿Está bien? Mirad su garganta. Ved, camaradas. El lobo estuvo echado sobre él dándole calor. Sí, está bien. La piel no está herida. ¿Pero qué significa todo esto? De no ser por el lobo, no le hubiéramos encontrado. Él, al aullar... ¿Qué es lo que ocurrió con el lobo? Volvió a su cobijo. Aquí hay suficientes tumbas en las que refugiarse. Pero vamos ya. Dejemos este lugar maldito. El oficial me ayudó a incorporarme mientras daba una orden. Y no tardaron varios hombres en colocarme sobre un caballo. Luego, este oficial saltó a la silla tras de mí, sujetándome con los brazos, y nos pusimos en marcha. Y dando la espalda a los cipreses, cabalgamos rápidamente en formación militar. ¿Por qué no les dijo nada? No tenía fuerzas. Mi lengua se negaba a ello. Estaba agotado. Así que, aunque no quisiera, me vi obligado a permanecer en silencio. Y debí quedarme dormido, pues de lo siguiente que me acuerdo es de haberme encontrado de pie, sostenido por un soldado a cada lado. Era casi de día, y hacia el norte la luz del sol se reflejaba en una línea rojiza, como un sendero de sangre sobre la nieve. El oficial pidió a sus hombres: No deben contar nada de lo que han visto. ¿Nada? Excepto que hemos hallado a un extranjero, inglés, custodiado por un gran perro. ¿Un perro? Pero si no era un perro. Reconozco muy bien a un lobo cuando lo veo. Y era un lobo enorme. Digo que era un perro. ¿Un perro? Mírele la garganta. ¿Es eso obra de un perro, señor? Sí, un perro. Si dijéramos otra cosa, se reirían de nosotros. Me había llevado la mano instintivamente a la garganta. Al tocarla, grité de dolor. Los soldados me rodearon para observar mi garganta. Estaban asustados. Monté tras uno de los soldados y entramos en los suburbios de Múnich. Me instalaron en un carruaje y ordenaron al conductor que se dirigiera al hotel Quatre Saisons. ¿Es que le dejaron solo? Oh, no. El oficial iba en el carruaje conmigo. Y nos seguía un soldado a caballo. Los demás habían regresado al cuartel. Al llegar, Herr Delbruck, el maître del hotel, bajó rápido las escaleras para recibirme.
Era claro que había estado mirando desde el interior del hotel. Cogiéndome las manos, me condujo hacia adentro solícitamente. El oficial hizo un saludo y se volvía para alejarse, pero al darme cuenta de ello insistí en que me acompañara a mis habitaciones. Luego de un buen vaso de vino le agradecí calurosamente tanto a él como a sus camaradas que me hubieran salvado. Se limitó a replicar que se sentía más que satisfecho y que Herr Delbrück había notado las primeras medidas para premiar al grupo de rescate. Y alegando tener que cumplir con otras obligaciones, se fue. Pero, Herr Delbrück... Preguntad, señor. ¿Cómo y por qué salieron en mi búsqueda los soldados? Oh, vamos. Tuve la suerte de obtener del comandante del regimiento en el que serví autorización para pedir voluntarios que fueran a buscarle. ¿Y usted? Sí. ¿Cómo sabía que me había perdido? Ah, el cochero, Johann, llegó aquí con lo que quedaba del coche. ¿Qué ocurrió? Volcó al desbocarse los caballos. Pero usted, tengo la seguridad de que no habría mandado a un grupo de soldados en mi busca solo por eso. No, desde luego que no, desde luego que no. Pero antes de que llegara el cochero recibí un telegrama. ¿Un telegrama? Sí, este es del boyardo del que usted es huésped. Léalo. Bistrit, cuide de mi invitado. Su seguridad me es muy preciada. Si algo le sucediera o se perdiera, no ahorre en nada para hallarle y garantizar su seguridad. Es inglés y ama la aventura. A menudo hay peligros en la nieve y los lobos y la noche. No pierda un momento si sospecha que le ha ocurrido algo. Recompensaré su celo con mi fortuna. Y firma Drácula. Con el telegrama en la mano, sentí que la habitación empezaba a darme vueltas. Si el atento maître del hotel no me hubiera cogido, creo que me hubiera desplomado. Había algo tan extraño en todo aquello. Algo tan misterioso, tan imposible de imaginar. Comencé a tener la impresión de ser de alguna manera la víctima de fuerzas ocultas. Tal impresión, aunque vaga, me dejó paralizado. Me encontraba evidentemente bajo alguna clase de protección. Una misteriosa protección. En el momento preciso había llegado desde un país lejano un mensaje que me arrancó del peligro de quedarme dormido en la nieve. Y también de las fauces de un lobo. Un enorme lobo. Así finaliza uno de los relatos más inquietantes de Bram Stoker, El invitado de Drácula. Un relato en el que está basada, más o menos, la película La hija de Drácula. Fue producida en 1936 por la Universal. La fotografía de George Robinson. El guión de Garrett Ford. Su director, Lambert Haile. Posterior al Drácula de Todd Browning de 1931 y al de George Melford, versión en castellano, también del mismo año. Y anterior a El hijo de Drácula, 1943, dirigida por Robert Siodmak. La mansión de Frankenstein o La Zingara y los monstruos, 1944, de Earl C. Kenton, y a La mansión de Drácula, 1945, también del mismo director. Todas producidas por la Universal, así como en 1948 Abbott y Costello contra los fantasmas. La hija de Drácula fue interpretada en los principales papeles por Bela Lugosi, Drácula, Gloria Holden, María Zaleska, Otto Kruger, Jeffrey Gard, Edward von Sloan,
von Helsing. La condesa María Zaleska, tras reclamar el cuerpo de su padre, lo quema, intentando así sacudirse la maldición que pesa sobre la familia. Y ahí en la película se nos fue Bela Lugosi, como quería la Universal, pero al que tuvo que pagar $40.000 de los de entonces porque tenía contrato firmado. Todo un negocio para Lugosi. Al final, la bella, extraña y romántica condesa María Zaleska morirá melodramáticamente clavándose en el corazón lo que debe clavarse, una estaca. La verdad es que en el relato El invitado de Drácula solo sabemos del conde al final, pero, y creo que es todo un acierto, al figurar en el título está siempre presente, y su no presencia se hace presencia, como un espectro, un no muerto, como lo que es un vampiro. Vampiros como los que había en la Irlanda de Bram Stoker, de los que seguramente le habló el padre de Oscar Wilde cuando iba a visitarle los domingos. Vampiros, vampiros, pero vampiro, Drácula, para quien la sangre es vida, la busca con sed brutal. Su sangre, la mía, la de todos. Esté alerta. El crucifijo, una estaca, no se crea nunca que está libre de ser víctima de un vampiro. No se lo ponga fácil. Beber sangre, los colmillos del diablo, los colmillos del vampiro. De noche, sobre cualquier ciudad, su ciudad, o su pueblo, o su aldea, puede volar un vampiro. Ahora mismo, puede que esté ocurriendo en algún lugar. Tiene sed, mucha sed. Sus manos, afiladas uñas, pelo negruzco en las palmas, que estaban cruzadas sobre el pecho, comienzan a separarse. Las levanta, las pone de palmas en una dura superficie, fría, muy fría, y empuja con todas sus abominables fuerzas. Del ataúd sale un hedor insoportable y asoman sus garras con huesudos dedos apenas cubiertos con jirones de carne por el ataúd y, aferrándose a sus bordes, se incorpora, deja el ataúd y camina por el cementerio. Se dirige a la salida de tan sobrecogedor lugar. A los no muertos les temen hasta los muertos. Pasa por entre tumbas, entre panteones, y llega a la puerta. No hay nada capaz de detenerle. La empuja. La puerta se desploma y mira amenazador hacia su frente. Sabe que allí cerca hay unas casas y que en las casas duermen sus víctimas. Y hacia ellas se dirige. Será una orgía sangrienta. La noche es roja para el monstruo, tan roja como la sangre.
Una joven duerme. Él contempla fascinado el cuello de cisne de la muchacha, tierno, delicado y palpitante. Lo deja totalmente al descubierto al apartarle con suavidad los cabellos que ocultan parte de él. Es un cuello esplendoroso, de suave piel. Un amante lo besaría en un roce, pero el monstruo clava sus colmillos en él, rasgan la piel, la carne y se hunden en la vena, brotando a borbotones la sangre. Y bebe. El vampiro bebe o come la sangre. La antropofagia, como se la llamaba antes, o el canibalismo, como más se dice ahora, palabra prácticamente igual en todos los idiomas, significa el acto de comer carne humana. Pero también se habla de beber carne humana, o sea, el degustar la sangre humana, la savia especial para muchos pueblos. Ninguna civilización puede enorgullecerse de desconocer el canibalismo, ni en las culturas europeas. Por ejemplo, Pietro Coletta, en su Historia del Reino de Nápoles, nos relata un estremecedor caso acaecido, y desde luego que no fue el único, tras la invasión de los franceses en Nápoles en el año 1799. En otro lugar de la misma provincia, hizo de las suyas el molinero Gaetano Momione, jefe de una banda de guerrilleros, un monstruo en forma humana cuya gula por la sangre era semejante a la de un tigre y cuyas atrocidades solo puedo mencionar con escalofríos. Tenía una auténtica sed de sangre humana. Cuando se daba cortes en las venas, se bebía la propia, y al ocurrir esto a otros, se la hacía dar y la sorbía con verdadera codicia. En su comida del mediodía, había que ponerle encima de la mesa una cabeza cortada y que todavía sangrara. Se bebía la sangre y demás líquidos de un cráneo humano, por lo cual, a menudo, necesitaba de uno nuevo. Yo no creería esas monstruosidades por haberme enterado de oídas, si no hubiera encontrado los datos al respecto en la historia del consejero de Estado Vincenzo Coco, un funcionario erudito y un hombre digno de crédito. De siempre, como nos dice Sigmund Freud, tememos a los muertos por lo que pueden tener de enemigos. Algo que no disimulan los salvajes, que tienen miedo del posible retorno del espíritu del difunto y recurren a multitud de ceremonias destinadas a mantenerlo a distancia y a expulsarle. El acto de pronunciar el nombre de un muerto les parece constituir un conjuro cuyo efecto no puede ser otro que el de provocar la presencia del espíritu mismo. El temor a dicha presencia les hace evitar todo lo que pueda motivarla y adoptar las más diversas medidas para eludir sus efectos. Se disfrazan para que el espíritu no pueda reconocerlos, deforman sus nombres o el del difunto y se enfurecen contra el extranjero sin escrúpulos que, pronunciando el nombre de un muerto, les hace surgir entre los vivos. Siendo la muerte la mayor desgracia que puede caer sobre el hombre, según Westermarck, se piensa que los muertos han de hallarse descontentos de su suerte. El alma tiene que hallarse llena de cólera y ávida de venganza.
Se supone además que, celosa de los vivos y queriendo volver a la sociedad de los antiguos parientes, intenta provocar su muerte, haciéndoles enfermar, único medio que posee de realizar su deseo de unión. En el miedo instintivo que las almas de los muertos inspiran, miedo derivado a su vez de la angustia que experimentamos ante la muerte, hemos de ver otra explicación de la maldad atribuida a los espíritus. Así piensan aún muchos pueblos salvajes y no tan salvajes. Hay ante los muertos amor, cariño hacia ellos, pero también hay temor. ¿Por qué? Nuestra actual representación de la muerte, como también nos dice Sigmund Freud, bajo la forma de un esqueleto, muestra que la muerte misma no es sino un hombre muerto. Según Campbell, primitivamente todos los muertos eran vampiros y todos perseguían, llenos de cólera, a los vivos, sin pensar más que en perjudicarles y quitarles la vida. El cadáver es lo que ha proporcionado siempre la primera noción de un espíritu maléfico. Creencias primitivas que ahora no pensamos lo mismo, quede claro, pero hay aún un temor, puede que inexplicable. De ahí que, salvo ciertas mentes enfermas, todos sentimos un escalofrío ante los muertos. Puede que sea porque el más allá sigue siendo un misterio. Algunas veces, hasta el propio Drácula, ante casos reales, no nos parece tan monstruoso. Pero también es cierto que Bram Stoker lo hace único, infernal, como cuando nos relata: lo que vi me aterró. Tuve la sensación de que se me erizaban los pelos de la nuca y que el corazón dejaba de latir. Había una luna tan brillante que la luz que penetraba en la habitación permitía ver con bastante claridad. Jonathan Harker estaba tendido en el lado de la cama más próximo a la ventana, con el rostro congestionado, apenas teniendo fuerzas para respirar, como sumido en un estupor. Arrodillada en el borde de la cama más próximo a los que estamos en la habitación, mirando hacia la puerta, se encontraba su esposa. De pie, junto a ella, había un hombre alto y delgado, vestido totalmente de negro. Supimos de inmediato, aunque estaba vuelto de espaldas, que era el conde. Con su mano izquierda sujetaba las dos manos de la señora Harker, manteniendo sus brazos extendidos. Con la derecha le cogía la nuca, obligándola así a inclinar la cabeza sobre su pecho. Su camisón blanco estaba manchado de sangre y un hilillo goteaba también por el pecho del conde al descubierto. Tenía la camisa rasgada. Cuando entramos en la habitación, el conde volvió el rostro. Todos vimos su infernal expresión. Sus ojos, rojos, se inflamaron con una demoníaca pasión. Tembló su nariz aquilina. Sus afilados dientes blancos, asomando por sus labios gruesos, goteando sangre de ellos, se convulsionaron como los de una bestia. Se volvió brusca, brutalmente hacia nosotros, arrojando a sus víctimas sobre la cama. Pero el profesor von Helsing se acercó a él, sosteniendo en alto el sobre que contenía la sagrada forma. El conde se detuvo de inmediato. Retrocedió asustado, acobardado, pero también furioso. Y más retrocedió al acercarnos a él con nuestros crucifijos en alto. Pero unas negras nubes
ocultaron la luna. Y cuando pudimos encender una lámpara de gas, ya no vimos más que un imperceptible vapor. Un vapor que se deslizó por debajo de la puerta. Tras ser invitado por Drácula, se dispone a dar un paseo por los alrededores de Múnich, donde está alojado en el hotel Les Quatre Saisons. Antes de que parta, el maître del hotel, Herr Delbrück, le recuerda al cochero que debe regresar antes del anochecer. Aunque está seguro de que lo hará, porque sabe cuál es la noche de ese día. El inglés, curioso, fuera de la ciudad, ordena al cochero, Johann, que le diga a qué noche se refieren. Le responde diciéndole que es la noche de Walpurgis. De paseo, descubrirá una senda por la que se siente tentado a ir. Pero Johann se muestra reacio. Le indica un cruce de caminos, diciéndole que allí enterraron a un suicida. Mientras hablan, oyen algo así como un gañido de lobo o un ladrido de perro. Los caballos se muestran inquietos, temerosos. Una tormenta de nieve se avecina. El cochero le acabará diciendo que el camino lleva a un pueblo abandonado hace cientos de años en el que ocurrió algo terrible. Habían muerto en él personas que fueron sepultadas en tumbas, pero que al oírse sonido bajo tierra, abriendo las sepulturas, se mostraban llenos de vida, con las bocas manchadas de sangre. Le dice al atemorizado Johann que vuelva a casa y él se interna en el profundo valle. Todo es soledad. Y comienza a nevar. Buscando abrigo, llegará a un cementerio. Y ante una tumba, esta noche, el invitado de Drácula sigue contándonos su espantosa historia. A usted, a todos los que son miembros del Club Historias, un club apto solo para valientes, valientes capaces de adentrarse por el camino que lleva a un pueblo en el que hubo vampiros. Bram Stoker, en El invitado de Drácula, se muestra todo un consumado maestro en ir poco a poco alcanzando el terror. El relato comienza con una situación agradable. En un día a principios de verano, en Múnich, en 1893. El que la acción transcurra en tal año es una licencia por nuestra parte, pero que consideramos adecuada, ya que es en 1893 cuando transcurre la acción de la novela Drácula. Pero enseguida nos inquietará al decirnos que deben regresar pronto por tratarse de la noche de Walpurgis. Y a partir de aquí, extraños aullidos de lobos o perros, inquietud en los caballos, el cruce de caminos donde se enterró a un suicida, el pueblo abandonado, la tormenta de nieve, tumbas en las que se encontraron a hombres y mujeres sepultados, pero llenos de vida, y la tumba de la condesa. Y en lo alto de la tumba, enterrada o clavada, una estaca de acero. Así, tras tantos e intensos detalles, Bram Stoker nos precipita al final de El invitado de Drácula.
Así que, según usted, sobre la puerta de la tumba estaba escrito en alemán: Condesa Dollingen de Graz, Estiria. Buscó y encontró la muerte en 1801. Y en la parte posterior del mausoleo, en caracteres cirílicos, una leyenda. Una sorprendente leyenda. Los muertos viajan deprisa. Los muertos viajan deprisa. Lo que yo tampoco comprendo. Pero continúe. Dijo que allí había algo muy extraño, misterioso. Algo que, dado el temor que comenzó a invadirle, casi le hace desfallecer. Sobre todo al recordar que aquella era la noche de Walpurgis. La noche en la que, según la creencia de millones de personas, el demonio anda suelto. La noche en la que se abren las tumbas y de las sepulturas salen los muertos. Andan erráticos. Una espantosa noche. Porque en ella los malvados, los perversos de la tierra, del agua y del aire celebran reuniones. Unas espeluznantes orgías. Y yo me encontraba precisamente en un cementerio, en el lugar que el cochero había evitado. Ay, si le hubiera hecho caso. Bien que me rogó que regresara a Múnich. Pero llegué al pueblo que por curiosidad quería conocer. Un pueblo abandonado hacía siglos, en ruinas, en cuyo cementerio yacían los suicidas. Y yo allí, solo, sin poder contar con ninguna ayuda, temblando de frío bajo un manto de nieve, con la tormenta precipitándose sobre mí. La verdad es que... Diga. Fue necesaria toda mi filosofía, toda la religión que me habían inculcado desde la infancia, todo mi valor para no derrumbarme, para no sucumbir en el espantoso terror. Y no es de extrañar. En la noche de Walpurgis, en el cementerio de un pueblo abandonado, entre sepulturas de suicidas y ante la tumba de una condesa. Una condesa que buscó y encontró la muerte. Supongo que significa que quitándose la vida. Sí, claro, pero... ¿Pero qué? Aún tenían que ocurrir cosas horribles. Cosas que no sé cómo aguanté. ¿Qué aconteció? No tardó en abatirse sobre mí un auténtico tornado. El suelo retumbó como si miles de caballos galoparan sobre él. Y esta vez la tormenta llevaba en sus gélidas alas no nieve, sino un enorme granizo que cayó con tal violencia que parecía haber sido lanzado por los míticos honderos de las Baleares. Piedras de granizo que derribaban hojas y ramas y hacían de los cipreses un cobijo tan inseguro como los tallos de avena. Debió ser terrible. Terrible, sí. ¿Y qué hizo? En un principio, corrí a ponerme bajo el árbol más próximo. Pero luego me vi forzado a abandonarlo y buscar abrigo bajo el único sitio que parecía ofrecerme buen refugio. ¿Y qué sitio era ese? La puerta. La gruesa puerta de bronce de la tumba. En la profunda entrada dórica. Y en realidad era un buen cobijo. Al menos me ofrecía una cierta protección contra la caída del granizo. En la puerta solo me golpeaban las piedras que rebotaban contra el suelo y en las paredes de mármol. Me lo estoy imaginando. Una situación en la que no me gustaría encontrarme nunca. Ni yo volver a estarlo, se lo aseguro. Y además... ¿Qué? Al apoyarme contra la puerta, esta cedió suavemente. ¿Y? Se abrió hacia adentro. La puerta se abre. Con esta tormenta hasta me alegra el poder encontrar refugio dentro de una tumba. La tormenta es despiadada. Nada puede ser peor. Entraré. Cegador relámpago.
Ha iluminado todo el cielo. Y otro rayo, pero en la oscuridad de la tumba, el resplandor. Hay una mujer, una hermosa mujer, como dormida en un féretro. Una hermosa mujer, pero allí, en el interior de la tumba, como dormida. Sí, créaselo, muy bella. Sus mejillas son rosadas y los labios muy rojos, pero... Por favor. Mientras el trueno rugió en lo alto, fui asido, atrapado como por la mano de un gigante y lanzado hacia la tormenta. Todo ocurrió a tal velocidad que antes de que pudiera darme cuenta del impacto, tanto físico como moral, de nuevo el granizo caía sobre mí. Tuve al mismo tiempo la sensación de que no estaba solo. Una sensación extraña, absorbente. ¿Y qué hizo? Miré hacia la tumba. Otro relámpago cegador cayó sobre la estaca de hierro que coronaba la sepultura y la recorrió hasta tierra, derribando y pulverizando el mármol como en una explosión. Fue como un estallido de llamas. La muerta se levanta envuelta en llamas. ¡Oh, Dios! Agoniza. Es horrible. Pero sus espantosos alaridos eran ahogados por los truenos. ¿Y sus gritos? Fueron lo último que oí, porque la mano gigantesca me agarró de nuevo y me arrastró lejos, siendo golpeado de nuevo por el granizo. Lo último que recuerdo haber visto fue una vaga masa que se movía. ¿Una masa? Sí, compuesta de muchas formas blancas, vaporosas, que se movían como si todas las tumbas que me rodeaban hubieran arrojado los fantasmas de sus cadáveres. ¿Y ellos? Esos cadáveres, los muertos amortajados, vienen hacia mí. Parece que quieren rodearme. Lo hacen a través del granizo. Y yo... ¿Y usted allí? Gradualmente me llegó una especie de confuso inicio de conciencia. Y luego una sensación de cansancio, de agotamiento espantoso. Durante un rato no recordé nada. ¿Nada? Sí, así fue. Nada. Hasta que me fueron volviendo los sentidos. Los pies me dolían terriblemente y apenas podía moverlos. Era como si estuvieran dormidos. ¿Qué más notaba? Una sensación gélida en la nuca y a todo lo largo de la espina dorsal. También mis orejas parecían no tener vida, al igual que los pies. Me dolían mucho. En cambio, en el pecho... ¿Qué había en su pecho? Un calor muy agradable, delicioso. ¿Cómo expresarlo? Era como una pesadilla física, por decirlo de alguna manera. Notaba un gran peso sobre mí, un peso que me asfixiaba, o al menos me impedía respirar con facilidad. ¿Y cuánto duró ese periodo de, no sé, semiletargo? Durante mucho tiempo, o eso me pareció a mí. A continuación tuve una sensación de repugnancia. ¿Repugnancia, dice? ¿Cómo era esa sensación? Como en los primeros momentos en que se va a tener un mareo. Ya. También tuve un fuerte deseo de liberarme de algo, pero no sabía de qué. Un vasto silencio me envolvía como si el mundo entero estuviera muerto o dormido. Aquella quietud solo era rota por el suave jadeo de algún animal junto a mí. ¿Un animal junto a usted?
Sí, porque sentí un roce áspero y cálido en el cuello. Pero eso debió ser... horrible. Y me llegó la conciencia de la terrible realidad que me heló hasta los huesos e hizo congelarse la sangre en mis venas. ¿Y qué era lo que le angustió? Algún enorme animal estaba recostado sobre mí y lamía mi garganta. ¿Qué hizo? No me atreví a moverme. El instinto de la prudencia me aconsejaba permanecer quieto. Pero la bestia parecía darse cuenta de que se había operado algún cambio en mí, porque levantó la cabeza. Oh, Dios. Sus ojos llameantes son los de un gigantesco lobo. Sus dientes blancos, muy afilados, centellean en su boca. Y me llega el hedor de su respiración acre sobre mi rostro. No sé cómo pudo soportar. Ni yo. Aquello era peor que las más horribles pesadillas. Volví por otro espacio de tiempo a quedar sin memoria. Después tuve conciencia de un gruñido bajo, seguido de un gañido que se repetiría varias veces. Luego, al parecer, desde una gran distancia, me llegaron voces, muchas, gritando al unísono. Cautamente alcé la cabeza y miré en la dirección de la que me llegaban las voces. Pero el cementerio me impedía ver más allá de él. ¿Y el lobo? El lobo seguía gañendo de una forma extraña y alrededor del pequeño bosque de cipreses comenzó a moverse una luz roja, como siguiendo el sonido de la bestia. ¿Y usted no gritó? El lobo, a medida que se acercaban las voces, se agitaba más y sus gañidos eran más fuertes. Temía moverme. No quería producir ruido alguno. La luz roja se aproximaba sobre el blanco manto que se extendía en la oscuridad que me rodeaba. Y al pronto, de detrás de los árboles, apareció un grupo de jinetes portando antorchas. El lobo se alzó sobre mí y escapó por el cementerio. Vi cómo uno de los jinetes, que eran soldados, lo supe por sus gorros y sus largas capas, alzaba su carabina y apuntaba. Un compañero golpeó su brazo hacia arriba y escuché cómo la bala zumbaba sobre mi cabeza. Era evidente que me había tomado por el lobo. Otro divisó al animal mientras se alejaba y oí un disparo. Luego, al galope, el grupo avanzó hacia mí y otros detrás del lobo que desapareció entre los cipreses cubiertos de nieve. ¿Y usted no les decía? Traté de moverme, pero no lo logré. No tenía fuerzas, pero podía oír y ver todo lo que sucedía a mi alrededor. 2 o 3 soldados saltaron de sus caballos y se arrodillaron junto a mí. Uno de ellos me levantó la cabeza y colocó su mano sobre mi corazón. Buenas noticias, camaradas. Su corazón aún late. Señor, le daré un poco de brandy. Tome. Beba. Ya abre los ojos. Bien, señor. Hemos venido en su ayuda. Mis camaradas se llaman los unos a los otros. Este lugar asusta a cualquiera. Ya ve. Salen del cementerio tropezando unos con otros como posesos. ¿Lo habéis encontrado? No, pero vayámonos pronto de aquí. Este no es un lugar adecuado para quedarse, y menos en esta noche. ¿Qué era? Era, pues eso, un lobo. ¿Un lobo? Sí, ya se sabe. Y es inútil dispararle si no es con una bala bendecida. Nos está bien empleado por salir en una noche como esta. Eso sí, nos hemos ganado los 1000 marcos. Había sangre en el mármol derrumbado, y el rayo no llegó allí. ¿Y este hombre? ¿Está bien?
Mirad su garganta. Ved, camaradas. El lobo estuvo echado sobre él dándole calor. Sí, está bien. La piel no está herida. Pero, ¿qué significa todo esto? De no ser por el lobo, no le hubiéramos encontrado. Él, al aullar... ¿Qué es lo que ocurrió con el lobo? Volvió a su cobijo. Aquí hay suficientes tumbas en las que refugiarse. Pero vamos, vamos ya. Dejemos este lugar maldito. El oficial me ayudó a incorporarme mientras daba una orden. Y no tardaron varios hombres en colocarme sobre un caballo. Luego, este oficial saltó a la silla tras de mí, sujetándome con los brazos, y nos pusimos en marcha. Y dando la espalda a los cipreses, cabalgamos rápidamente en formación militar. ¿Por qué no les dijo nada? No tenía fuerzas. Mi lengua se negaba a ello. Estaba agotado. Así que, aunque no quisiera, me vi obligado a permanecer en silencio. Y debí quedarme dormido, pues de lo siguiente que me acuerdo, es de haberme encontrado de pie, sostenido por un soldado a cada lado. Era casi de día, y hacia el norte la luz del sol se reflejaba en una línea rojiza, como un sendero de sangre sobre la nieve. El oficial pidió a sus hombres: No deben contar nada de lo que han visto. ¿Nada? Excepto que hemos hallado a un extranjero, inglés, custodiado por un gran perro. ¿Un perro? Pero si no era un perro. Reconozco muy bien a un lobo cuando lo veo. Y era un lobo enorme. Digo que era un perro. Un perro. Mírele la garganta. ¿Es eso obra de un perro, señor? Sí, un perro. Si dijéramos otra cosa, se reirían de nosotros. Me había llevado la mano instintivamente a la garganta. Al tocarla, grité de dolor. Los soldados me rodearon para observar mi garganta. Estaban asustados. Monté tras uno de los soldados y entramos en los suburbios de Múnich. Me instalaron en un carruaje y ordenaron al conductor que se dirigiera al hotel Quatre Saisons. Es que le dejaron solo. Oh, no. El oficial iba en el carruaje conmigo. Y nos seguía un soldado a caballo. Los demás habían regresado al cuartel. Al llegar, Herr Delbruck, el maître del hotel, bajó rápido las escaleras para recibirme. Era claro que había estado mirando desde el interior del hotel. Cogiéndome las manos, me condujo hacia adentro solícitamente. El oficial hizo un saludo y se volvía para alejarse, pero al darme cuenta de ello, insistí en que me acompañara a mis habitaciones. Luego de un buen vaso de vino, le agradecí calurosamente tanto a él como a sus camaradas que me hubieran salvado. Se limitó a replicar que se sentía más que satisfecho y que Herr Delbruck había notado las primeras medidas para premiar al grupo de rescate. Y alegando tener que cumplir con otras obligaciones, se fue. Pero, Herr Delbruck... Preguntad, señor. ¿Cómo y por qué salieron en mi búsqueda los soldados? Oh, vamos. Tuve la suerte de obtener del comandante del regimiento en el que serví autorización para pedir voluntarios que fueran a buscarle. ¿Y usted? Sí. ¿Cómo sabía que me había perdido? Ah, el cochero, Johann, llegó aquí con lo que quedaba del coche. ¿Qué ocurrió? Volcó al desbocarse los caballos. Pero usted, tengo la seguridad de que no habría mandado a un grupo de soldados en mi busca solo por eso. No, desde luego que no. Pero antes de que llegara el cochero recibí un telegrama. ¿Un telegrama? Sí, este es del boyardo del que usted es huésped. Léalo. Bistrit, cuide de mi invitado. Su seguridad me es muy preciada. Si algo le sucediera o se perdiera, no ahorre en nada para hallarle y garantizar su seguridad.
Es inglés y ama la aventura. A menudo hay peligros en la nieve y los lobos y la noche. No pierda un momento si sospecha que le ha ocurrido algo. Recompensaré su celo con mi fortuna. Y firma Drácula. Con el telegrama en la mano, sentí que la habitación empezaba a darme vueltas. Si el atento maître del hotel no me hubiera cogido, creo que me hubiera desplomado. Había algo tan extraño en todo aquello. Algo tan misterioso, tan imposible de imaginar. Comencé a tener la impresión de ser, de alguna manera, la víctima de fuerzas ocultas. Tal impresión, aunque vaga, me dejó paralizado. Me encontraba evidentemente bajo alguna clase de protección. Una misteriosa protección. En el momento preciso había llegado desde un país lejano un mensaje que me arrancó del peligro de quedarme dormido en la nieve. Y también de las fauces de un lobo. Un enorme lobo. Así finaliza uno de los relatos más inquietantes de Bram Stoker, El invitado de Drácula. Un relato en el que está basada, más o menos, la película La hija de Drácula. Fue producida en 1936 por la Universal. La fotografía de George Robinson. El guión de Garrett Ford. Su director, Lambert Hillyer. Posterior al Drácula de Todd Browning de 1931 y al de George Melford, versión en castellano, también del mismo año. Y anterior a El hijo de Drácula, 1943, dirigida por Robert Siodmak. La mansión de Frankenstein o La Zingara y los monstruos, 1944, de Earl C. Kenton, y a La mansión de Drácula, 1945, también del mismo director. Todas producidas por la Universal, así como en 1948 Abbott y Costello contra los fantasmas. La hija de Drácula fue interpretada en los principales papeles por Bela Lugosi, Drácula, Gloria Holden, María Zaleska, Otto Kruger, Jeffrey Garth, Edward von Sloan, von Helsing. La condesa María Zaleska, tras reclamar el cuerpo de su padre, lo quema, intentando así sacudirse la maldición que pesa sobre la familia. Y ahí en la película se nos fue Bela Lugosi, como quería la Universal, pero al que tuvo que pagar $40.000 de los de entonces porque tenía contrato firmado. Todo un negocio para Lugosi. Al final, la bella, extraña y romántica condesa María Zaleska morirá melodramáticamente clavándose en el corazón lo que debe clavarse, una estaca. La verdad es que en el relato El invitado de Drácula solo sabemos del conde al final. Pero, y creo que es todo un acierto, al figurar en el título está siempre presente. Y su no presencia se hace presencia. Como un espectro, un no muerto, como lo que es un vampiro. Vampiros como los que había en la Irlanda de Bram Stoker, de los que seguramente le habló el padre de Oscar Wilde cuando iba a visitarle los domingos. Vampiros, vampiros, pero vampiro, Drácula.
para quien la sangre es vida. La busca con sed brutal. Su sangre, la mía, la de todos. Esté alerta. El crucifijo, una estaca, no se crea nunca que está libre de ser víctima de un vampiro. No se lo ponga fácil. Beber sangre, los colmillos del diablo, los colmillos del vampiro. De noche, sobre cualquier ciudad, su ciudad, o su pueblo, o su aldea, puede volar un vampiro. Ahora mismo, puede que esté ocurriendo en algún lugar. Tiene sed, mucha sed. Sus manos, afiladas uñas, pelo negruzco en las palmas, que estaban cruzadas sobre el pecho, comienzan a separarse. Las levanta, las pone de palmas en una dura superficie, fría, muy fría, y empuja con todas sus abominables fuerzas. Del ataúd sale un hedor insoportable y asoman sus garras con huesudos dedos apenas cubiertos con jirones de carne por el ataúd y, aferrándose a sus bordes, se incorpora. Deja el ataúd y camina por el cementerio. Se dirige a la salida de tan sobrecogedor lugar. A los no muertos les temen hasta los muertos. Pasa por entre tumbas, entre panteones, y llega a la puerta. No hay nada capaz de detenerle. La empuja. La puerta se desploma y mira amenazador hacia su frente. Sabe que allí cerca hay unas casas y que en las casas duermen sus víctimas. Y hacia ellas se dirige. Será una orgía sangrienta. La noche es roja para el monstruo, tan roja como la sangre. Una joven duerme. Él contempla fascinado el cuello de cisne de la muchacha, tierno, delicado y palpitante. Lo deja totalmente al descubierto al apartarle con suavidad los cabellos que ocultan parte de él. Es un cuello esplendoroso, de suave piel. Un amante lo besaría en un roce, pero el monstruo clava sus colmillos en él, rasgan la piel, la carne y se hunden en la vena, brotando a borbotones la sangre, y bebe. El vampiro bebe o come la sangre. La antropofagia, como se la llamaba antes, o el canibalismo, como más se dice ahora, palabra prácticamente igual en todos los idiomas, significa el acto de comer carne humana. Pero también se habla de beber carne humana, o sea, el degustar la sangre humana, la savia especial para muchos pueblos. Ninguna civilización puede enorgullecerse de desconocer el canibalismo, ni en las culturas europeas. Por ejemplo, Pietro Coletta, en su Historia del Reino de Nápoles,
nos relata un estremecedor caso acaecido, y desde luego que no fue el único, tras la invasión de los franceses en Nápoles en el año 1799. En otro lugar de la misma provincia, hizo de las suyas el molinero Gaetano Momione, jefe de una banda de guerrilleros, un monstruo en forma humana cuya gula por la sangre era semejante a la de un tigre y cuyas atrocidades solo puedo mencionar con escalofríos. Tenía una auténtica sed de sangre humana. Cuando se daba cortes en las venas, se bebía la propia, y al ocurrir esto a otros, se la hacía dar y la sorbía con verdadera codicia. En su comida del mediodía, había que ponerle encima de la mesa una cabeza cortada y que todavía sangrara. Se bebía la sangre y demás líquidos de un cráneo humano, por lo cual, a menudo, necesitaba de uno nuevo. Yo no creería esas monstruosidades por haberme enterado de oídas, si no hubiera encontrado los datos al respecto en la historia del consejero de Estado Vincenzo Coco, un funcionario erudito y un hombre digno de crédito. De siempre, como nos dice Sigmund Freud, tememos a los muertos por lo que pueden tener de enemigos. Algo que no disimulan los salvajes, que tienen miedo del posible retorno del espíritu del difunto y recurren a multitud de ceremonias destinadas a mantenerlo a distancia y a expulsarle. El acto de pronunciar el nombre de un muerto les parece constituir un conjuro cuyo efecto no puede ser otro que el de provocar la presencia del espíritu mismo. El temor a dicha presencia les hace evitar todo lo que pueda motivarla y adoptar las más diversas medidas para eludir sus efectos. Se disfrazan para que el espíritu no pueda reconocerlos, deforman sus nombres o el del difunto y se enfurecen contra el extranjero sin escrúpulos que, pronunciando el nombre de un muerto, les hace surgir entre los vivos. Siendo la muerte la mayor desgracia que puede caer sobre el hombre, según Westermarck, se piensa que los muertos han de hallarse descontentos de su suerte. El alma tiene que hallarse llena de cólera y ávida de venganza. Se supone además que, celosa de los vivos y queriendo volver a la sociedad de los antiguos parientes, intenta provocar su muerte, haciéndoles enfermar, único medio que posee de realizar su deseo de unión. En el miedo instintivo que las almas de los muertos inspiran, miedo derivado a su vez de la angustia que experimentamos ante la muerte, hemos de ver otra explicación de la maldad atribuida a los espíritus. Así piensan aún muchos pueblos salvajes y no tan salvajes. Hay ante los muertos amor, cariño hacia ellos, pero también hay temor. ¿Por qué? Nuestra actual representación de la muerte, como también nos dice Sigmund Freud, bajo la forma de un esqueleto, muestra que la muerte misma no es sino un hombre muerto. Según Campbell, primitivamente todos los muertos eran vampiros y todos perseguían, llenos de cólera, a los vivos, sin pensar más que en perjudicarles y quitarles la vida. El cadáver es lo que ha proporcionado siempre la primera noción de un espíritu maléfico.
creencias primitivas, que ahora no pensamos lo mismo, quede claro. Pero hay aún un temor, puede que inexplicable. De ahí que, salvo ciertas mentes enfermas, todos sentimos un escalofrío ante los muertos. Puede que sea porque el más allá sigue siendo un misterio. Algunas veces, hasta el propio Drácula, ante casos reales, no nos parece tan monstruoso. Pero también es cierto que Bram Stoker lo hace único, infernal, como cuando nos relata: lo que vi me aterró. Tuve la sensación de que se me erizaban los pelos de la nuca y que el corazón dejaba de latir. Había una luna tan brillante que la luz que penetraba en la habitación permitía ver con bastante claridad. Jonathan Harker estaba tendido en el lado de la cama más próximo a la ventana, con el rostro congestionado, apenas teniendo fuerzas para respirar, como sumido en un estupor. Arrodillada en el borde de la cama más próximo a los que estamos en la habitación, mirando hacia la puerta, se encontraba su esposa. De pie, junto a ella, había un hombre alto y delgado, vestido totalmente de negro. Supimos de inmediato, aunque estaba vuelto de espaldas, que era el conde. Con su mano izquierda sujetaba las dos manos de la señora Harker, manteniendo sus brazos extendidos. Con la derecha le cogía la nuca, obligándola así a inclinar la cabeza sobre su pecho. Su camisón blanco estaba manchado de sangre, y un hilillo goteaba también por el pecho del conde al descubierto. Tenía la camisa rasgada. Cuando entramos en la habitación, el conde volvió el rostro. Todos vimos su infernal expresión. Sus ojos, rojos, se inflamaron con una demoníaca pasión. Tembló su nariz aquilina. Sus afilados dientes blancos, asomando por sus labios gruesos, goteando sangre de ellos, se convulsionaron como los de una bestia. Se volvió brusca, brutalmente hacia nosotros, arrojando a sus víctimas sobre la cama. Pero el profesor von Helsing se acercó a él, sosteniendo en alto el sobre que contenía la sagrada forma. El conde se detuvo de inmediato. Retrocedió asustado, acobardado, pero también furioso. Y más retrocedió al acercarnos a él con nuestros crucifijos en alto. Pero unas negras nubes ocultaron la luna. Y cuando pudimos encender una lámpara de gas, ya no vimos más que un imperceptible vapor. Un vapor que se deslizó por debajo de la puerta. No todos están en el ánimo de acabar con los vampiros, como el profesor von Helsing. Los hay que quieren ser igual que ellos, sus discípulos. En nuestra próxima cita les ofreceremos El discípulo de Drácula. El caso de alguien que desea ser como el conde. Una angustiante historia. Una historia que usted vivirá intensamente porque estará involucrado en ella. ¿Cómo? Ya lo sabrá. Hay vampiros, cazavampiros,
vampiros, los hijos de vampiros. Y también hay discípulos de vampiros, de Drácula. Les fascina el conde. Les fascina el que les otorgue una existencia eterna. Así es, el discípulo de Drácula. No se lo pierdan, pero eso sí, les aconsejo que no sean como tal discípulo. Estarían perdidos.